Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, sábado 10 de abril, vamos a iniciar nuevamente con las sesiones de biología y vamos a retomar los temas. En esta ocasión, pues vamos a compartir el tema relacionado con la organización de los seres vivos. Sí, los seres vivos en la naturaleza, pues tienen una organización como toda una comunidad, empezando desde lo más pequeño hasta lo más grande. Básicamente prácticamente son tres tipos de organización las que podemos nosotros mencionar en este sentido, iniciando con la parte química, iniciando con un átomo. Luego de esto, pues lo vamos a relacionar ya con algo más grande, las células, y las células pues se van a ir organizando hasta formar un individuo. Llevamos ya de manera general dos tipos de organización. Luego de esto, vamos a entrar a la parte ecológica, que es donde ya se involucran, empezando un individuo, forman una población, comunidades, donde se van a interrelacionar con el medio ambiente y en sí con todo lo que involucra la naturaleza. Vamos a empezar entonces de manera específica los niveles de organización de los seres vivos. Como ya les mencionaba, aquí tengo la primera presentación, primera diapositiva, donde aparece el nivel subatómico, ¿verdad? Por ahí los niveles subatómicos, ya si ustedes en química también están viendo que el átomo tiene sus subpartículas, protones, electrones y neutrones, y que estos cuando ya entran en contacto con la naturaleza se ionizan, entonces ya se va a formar el nivel atómico, el nivel molecular. Luego iniciamos con el nivel celular. Las células también llevan una secuencia, van a formar tejidos, van a formar órganos, sistemas y los individuos. Luego empezamos la otra secuencia, los individuos, la población, la comunidad, el ecosistema hasta llegar a la biosfera. Pero, ¿qué es lo que sucede y cuáles son las características que van a manifestar cada una de eh, esta participación de organización en la naturaleza? Vamos a ver el átomo. El átomo considerado como la partícula más pequeña que forma la materia. Todo tipo de materia, la materia orgánica y la materia inorgánica. Desde luego, cuando nosotros hablamos de los seres vivos, nos vamos a enfocar propiamente en esa parte de la química, que es la química orgánica, es decir, la química que tiene como base el elemento carbono, sin dejar de lado esa parte donde la materia orgánica y la materia inorgánica van a interactuar para poder dinamizar todo lo concerniente a la vida, en este caso, en el estudio de la biología, todo lo concerniente a la biología para poder de alguna manera conceptualizar este proceso de organización de los seres vivos. Luego de tener un átomo, por intercambio de cargas eléctricas, se van a formar las moléculas. Y en este sentido, la reunión de dos o más átomos de un mismo o diferente elemento van a formar moléculas, ¿sí? Van a formar moléculas que en este caso vamos a hablar nosotros de moléculas de la vida, ¿sí? Las moléculas orgánicas propiamente involucradas en lo que es la vida, las biomoléculas van a formar carbohidratos, van a formar los lípidos, las proteínas, también van a estar involucrados otras moléculas inorgánicas en este sentido, como el fósforo,
el agua inclusive, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno también de forma molecular y que van a formar parte de esas moléculas que van a dar como consecuencia la formación y el dinamismo de la vida. Llegamos entonces, cuando ya tenemos esta parte de las moléculas, las biomoléculas, entonces surge la idea de la formación de una célula. La formación de una célula está relacionada propiamente con una estructura funcional genética que es la unidad más pequeña de la cual está constituida los seres vivos. La célula en sí, entonces, vamos a decir que es el ser más pequeño que nosotros vamos a considerar que tiene vida. De ahí viene la idea de que existen los organismos unicelulares. La célula, entonces, eh, funcionalmente es un ser vivo, ¿sí? Lleva a cabo todas esas funciones que lleva a un ser vivo superior, como en el caso del ser humano, que ya es un ser el más superior, el más dotado que existe en la naturaleza, que desde luego, pues hay otros organismos que también tendrán sus habilidades, sus dotes, pero que en general surgen en primer lugar, como venimos con la secuencia desde el átomo hasta llegar a esta parte celular. La célula, desde luego, nos vamos a enfocar en otra secuencia, terminamos allá con las partículas subatómicas, los átomos, las moléculas. Terminamos esa parte química y tomamos ahora que esa reunión de átomos forman las moléculas, y entonces nos enfocamos ahora en la otra secuencia de organización, que es la célula. Según las teorías, pues sobre todo de este personaje ruso, eh, Oparin, él muestra cómo es que la vida surge precisamente de la unión de la parte primeramente química y luego van surgiendo los organismos hasta formarse una célula. Luego de esto, la reunión de esas células, esa idea de organización, va a formar tipo de tejidos, ¿sí? Va a formar tejidos, los diferentes tejidos que nosotros tenemos en nuestro organismo, que es el conjunto organizado de células que comparten características semejantes y cumplen con una función determinada, ¿sí? Los tejidos, tenemos tejido de revestimiento, tejido sanguíneo, los tejidos conectivos, está el tejido muscular, el tejido nervioso, entre otros, ¿verdad? Luego tenemos por ahí el tejido cardíaco, el tejido hepático, etcétera. Tenemos entonces que inicia con la célula, luego vamos nosotros a la formación entonces de célula, tejido. Los tejidos a la vez, cuando se van a organizar, se van a enfocar en esta parte natural. eh, Así que netamente no hay explicación eh, sustancial de cómo sucede esto. Lo único que tenemos nosotros, pues, claro, es de que se inicia con una célula, se reúnen los tejidos a su vez empiezan a construir órganos, que son ya estructuras más complejas. En este caso, como tenemos acá en la imagen, pues ya se forma por ahí un órgano, por ejemplo, el estómago, ¿verdad? Que ya va a llevar en sí una función más específica, es decir, ya va a tener cualidades estructurales y funcionales que va a servir para luego entrar a otra situación más compleja.
Muy bien. ¿Qué es un órgano entonces? Es una estructura compuesta por dos o más clases de tejidos diferentes que interactúan para cumplir una función o una actividad en común. En este caso, pues tenemos por acá tejido muscular liso. También por ahí hay algunas otras estructuras musculares, pero en general tenemos la estructura, en este caso, del tejido muscular liso para formar este órgano llamado estómago. Y así también podemos mencionar nosotros que podemos encontrar dentro de esta organización otro órgano, como por ejemplo uno de los más importantes en nuestro organismo, hablando propiamente del ser humano, el corazón, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros que tenemos por ahí la estructura de ese órgano llamado corazón, que lleva a cabo funciones que desde luego ustedes pues ya tienen conocimiento de bombear esa cantidad de sangre necesaria que lleva en sí otros nutrientes, ¿verdad? Y que además de eso, la sangre también está constituida por otro tipo de tejidos que involucra también arterias, venas y todo lo referente a este órgano que luego nos vamos a dar a la idea de que se va a formar un sistema, ¿verdad? Cuando ya tenemos a la vista un sistema, vamos a decir que es la reunión de esos órganos y que esa reunión va a formar un sistema. Un sistema entonces es el conjunto de órganos que son interdependientes y llevan a cabo una o varias funciones específicas. Por ejemplo, el sistema digestivo no solo consta del estómago, sino que es es la reunión de varios órganos que van a llevar a cabo esta función de la digestión, empezando en este caso el sistema digestivo, iniciando con la boca. En la boca tenemos la lengua, en esa lengua hay algunas glándulas que están específicamente ubicadas, tenemos la parte de las piezas dentales, luego empezamos por ahí con la tráquea, empezamos por ahí también con el hígado, el páncreas, tenemos propiamente el estómago, tenemos luego todo ese sistema donde se van a movilizar los diferentes alimentos, los intestinos, y tenemos por ahí esa parte donde se va a excretar lo que nosotros, pues de alguna manera ya no nos es útil para el organismo. Y todo esto va a formar un sistema. De igual manera podríamos hablar del sistema respiratorio, ¿sí? Por ahí nosotros podríamos rápidamente enfocarnos en el sistema respiratorio, empezando por las fosas nasales, es decir, la nariz, las fosas nasales, toda esa estructura que tenemos nosotros internamente, empezando por la nariz, toda esa vellosidad que está ahí estructuralmente para protección, para filtrar. Luego tenemos por ahí eh, nuevamente la tráquea, tenemos por ahí los bronquios, los bronquiolos, los pulmones, todas esas arterias pulmonares, es decir, se forma un sistema cuando ya se han formado esos órganos y se van a conectar entre sí, aunque van a ser independientes, van a interactuar esos órganos unos con otros para poder formar un sistema y llevar a cabo una función específica y vital para los seres vivos. Tenemos también los organismos que se van a formar de forma pluricelular. Un organismo pluricelular, por acá tenemos el sistema, sí, tenemos acá lo que continúa, que se van a formar los organismos luego de tener esta parte de los sistemas, se va a formar
la reunión de esos sistemas va a dar como lugar a los organismos, ¿sí? Va a dar lugar a los organismos pluricelulares, que es un individuo constituido por varias clases de células organizadas en tejidos, órganos y sistemas. Ya cuando ya tenemos integrados los sistemas, pues ya se va a formar un organismo superior en este caso, y que va a dar como consecuencia la diversidad de los organismos que van a estar interactuando luego en la naturaleza. Terminamos entonces esta otra parte del segundo nivel con la formación de un organismo completo. Y entramos ahora a la última parte, que también es bastante compleja, de la organización de los seres vivos, ya como parte de esa secuencia que se trae de la organización, como ven ustedes, partiendo desde la estructura del átomo hasta llegar a formar un organismo. Y desde luego que no va a ser un solo organismo, van a ser varios organismos los que se van a ir formando. Cuando ya están esos organismos, la reunión de estos organismos, obviamente, por ahí tenemos nosotros clases, una clase de un organismo, otra clase, en el caso de los seres vivos, perdón, de los seres humanos, ya tenemos nosotros ahí la creación de un ser humano, la creación de un ser, por ejemplo, una res, una vaca, por ahí un caballo, un gato, ya son organismos que de alguna manera, cuando se van a reunir, van a formar una población. Es el conjunto, la población es el conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie y se van a ubicar en un espacio y tiempo determinado. Entonces, las poblaciones se van a formar por la unión de varios organismos de la misma especie, ¿sí? En el caso de los seres humanos, pues formamos la población humana. Así en esta imagen, pues tenemos miles y miles de organismos, de pingüinos, ¿verdad? Por ahí había un pingüino, estos se reunieron, van a poblar un espacio más o menos extenso y en un tiempo determinado, y así podríamos también hablar de una población de hormigas, podríamos hablar de una población de aves, de peces, etcétera. Luego, la reunión de esas poblaciones van a formar una comunidad, ¿sí? Una comunidad es el conjunto de poblaciones que interactúan entre sí y se ubican en un espacio y tiempo determinado. Es decir, ahora ya sube el nivel de organización y ya no solo quedan los organismos de una sola especie, que es la población, sino que estos van a requerir eh, asociarse con otro tipo de población y van a interactuar. En esta interacción van a haber organismos que van a ser utilizados como alimento para otros organismos y van a empezar una cadena trófica. Es decir, que en una comunidad hay una interacción donde va a haber una lucha por la sobrevivencia, en este caso, en una comunidad. Y tenemos luego que esas comunidades ya reunidas también van a requerir de algunos elementos o factores que van a contribuir al desarrollo y al desenvolvimiento de la vida en un espacio más extenso, donde va a estar involucrado pues factores bióticos, desde luego, los factores bióticos que van a ser todos los organismos vivos que van a tener esa interacción entre sí. Pero además de esto, van a tener otros factores como el suelo, desde luego, tenemos por ahí el espacio rocoso, tenemos también la acción del sol para brindar el calor, para brindar la energía. También tenemos en esta imagen, tenemos por ahí un río, tenemos por ahí que nos va a brindar el vital líquido,
Y además de eso, pues logramos observar que hay organismos que son depredadores, otros organismos como este buitre, podríamos decir que es un buitre que está comiendo materia muerta. Además de eso, aunque no lo logremos observar, ahí hay organismos microscópicos, hay hongos, por cierto, por acá hay un hongo en macro, ¿verdad? Un hongo macro, ese se puede ver, pero además de eso hay hongos que son microscópicos, hay bacterias, hay protozoos, entre otros, que van a interactuar, que no lo logramos ver, pero que ahí están. Aparte de eso, podríamos nosotros decir que tal vez en este oso hay por ahí algunos parásitos, ¿verdad? Algunas garrapatas, algunas pulgas que no las logramos ver, pero ahí están. Y todo ese sistema le vamos a llamar ecosistema, que es el conjunto de comunidades que van a interactuar entre sí y que en su entorno físico y en un espacio y tiempo determinado van a convivir con factores propiamente bióticos y también abióticos. Como dije, los factores bióticos van a ser todos aquellos factores que van a tener vida y que van a luchar por ahí con, contra los otros organismos que también van a tener vida. Pero también vamos a tener los factores abióticos, como les decía, que son los factores que aún no siendo seres vivos, contribuyen con este sistema de organización. Y luego del ecosistema, pues nos vamos ya a la parte más macro, más voluminosa, que es la biosfera, que corresponde a todas las partes de la Tierra, sean estas acuáticas, terrestres y de la atmósfera, que albergan a los seres vivos y que en general podemos decir que es la reunión, ahí se van a reunir todos los tipos de ecosistemas, ¿verdad? Ahí van a estar todos los ecosistemas involucrados para poder llevar y dinamizar todo lo que nosotros llamamos vida, ¿sí? Acá en nuestro planeta Tierra. Entonces, con esta parte vamos nosotros a terminar cómo es que los organismos vivos están organizados. Hacemos una breve secuencia general ya para finalizar, que tenemos eh, el nivel atómico, el nivel biológico y el nivel ecológico. En el nivel atómico vamos a tener solo dos o tres tipos de, digamos, pasos para llegar a hacer este proceso. Las partículas subatómicas, los átomos y luego la reunión de esos átomos van a formar las moléculas. Luego de esto, como vimos en la secuencia, se va a formar la célula va a formar tejidos de diferente tipo, ¿verdad? Diferente tipo de tejidos y estos tejidos se van a organizar para formar órganos, los órganos van a formar sistemas y los sistemas en conjunto van a formar lo que llamamos nosotros un organismo. Luego, en la parte eh, eh, ecológica, iniciamos con un organismo, la reunión de ese organismo con otros organismos de la misma especie va a formar las poblaciones a su vez van a interactuar con las comunidades van a tener un espacio más grande donde va a haber todos esos factores y entonces se van a formar los diferentes ecosistemas y por ahí se va a formar entonces la biosfera, que es donde se va a llevar a cabo la vida. En este proceso ecológico, desde luego que van a haber por ahí algunas asociaciones, por ahí va a haber el llamado mutualismo, que es donde dos individuos se van a interactuar, donde se van a ayudar para poder sobrevivir. Eh, por ejemplo, el mutualismo lo podemos nosotros encontrar tal vez en la parte esta donde las reses están en los campos y por ahí eh,
vamos a encontrar que las garzas le van a quitar por ahí los parásitos, que es otra condición de asociación, el parasitismo, ¿verdad? Por ahí donde un individuo sale perjudicado y otro sale beneficiado. A todo esto se le va a denominar asociaciones simbiótica, ¿verdad? Por ahí va a haber una simbiosis, va a haber una interacción donde los organismos, unos van a salir beneficiados, en otro caso otros se van a ayudar mutuamente. En el caso este de los depredadores, que es otra condición, digamos, simbiótica, donde un organismo va a salir perjudicado, desde luego, el que va a ser la presa, y el otro organismo va a salir beneficiado. A esto le vamos a llamar nosotros ya en ecología relaciones simbióticas. Por lo menos les menciono tres, que está el mutualismo, el parasitismo y la depredación. Con esto, queridos jóvenes, pues vamos a finalizar con esta primera parte de la sesión del día de hoy, 10 de abril, en el caso de el curso de biología. Más adelante, pues, ustedes van a lograr observar esta presentación, este video. Luego ustedes, por favor, hagan su análisis, elaboren sus preguntas y nos vamos a encontrar en una sesión interactiva por otro medio. Por el momento, yo les agradezco la atención y nos seguimos comunicando a través de estos medios digitales. Muchas gracias. La organización de los seres vivos, esta parte también se las voy a poner en el Classroom, y vamos ahora directamente a la otra parte, aprovechando estos 30 minutos que tenemos. Característica de los seres vivos. Los organismos tienen, y aquí nos incluimos nosotros, tenemos características específicas como ser vivo. Una de ellas, pues, desde luego, es la organización específica. Tenemos metabolismo, la homeostasis, crecimiento y desarrollo, la diferenciación, tenemos también la irritabilidad, la reproducción, la herencia y el ciclo de vida, y desde luego la adaptación que cada uno de nosotros como seres vivos tenemos fundamentalmente en la naturaleza. Vamos a ver cuáles son las características de cada una, valga la redundancia, de esas características propias de los seres vivos. Número uno, tenemos por ahí la organización. Como ya logramos ver nosotros en el video, en la primera parte, que hay una organización, ¿verdad? Esto enmarcado en tres niveles de organización: el nivel atómico, el nivel celular y el nivel ecológico. Esta parte entonces ya la podemos nosotros de alguna manera conceptualizar, ya lo podemos nosotros de alguna manera comprender, y podemos decir que entonces la organización, un ser vivo consiste en una o más células que trabajan de una forma ordenada, sistemática. La célula en sí está compuesta por partes individuales que funcionan en coordinación. Los niveles o las partes subcelulares que van a llevar a cabo funciones específicas como las mitocondrias, las vacuolas, el núcleo sobre todo, que es la que va a coordinar esa parte. Por favor, aquí en cuanto a la asistencia, solo hago el paréntesis. El link que a ustedes les dieron, deben de registrar la asistencia, es el mismo link y su misma clave. La participación acá en la sesión, desde luego que va a marcar parte de su asistencia, porque de aquí voy a sacar yo de alguna manera. Les comentaba acerca de las partes que forman la célula, los niveles subcelulares. Dentro de ellos les mencionaba las mitocondrias, el núcleo celular, que van a llevar a cabo funciones específicas que van a ayudar
al buen desarrollo de la célula, que éstas van a formar, como ya vimos anteriormente, tejidos, órganos y sistemas para formar un organismo ya completo. Varias células se organizan, forman los tejidos, un conjunto de tejidos que cumplen una función específica que va a formar un órgano. Los órganos pueden formar sistemas de órganos y luego van a formar por ahí un organismo completo, como les vuelvo a repetir. Muy bien. La otra característica es el metabolismo. El metabolismo está relacionada con todas esas reacciones químicas que van a depender de los componentes, que nosotros vamos a adquirir a través de la naturaleza, a través de esa selección de alimentos que nosotros vamos a hacer. Los seres vivos necesitan entonces energía y de ahí van a obtener la energía a través de de ese proceso metabólico. Vamos a obtener energía a través de los carbohidratos, a través de los lípidos, a través de las proteínas que van a proveer de energía para poder hacer otros procesos vitales en un ser vivo. Entonces, en general, el metabolismo son todas esas reacciones químicas, dentro de ellas la respiración, la digestión, toda esa oxidación de esas moléculas que nos van a servir para la vida. Entonces, no se les olvide, el metabolismo son la suma de las reacciones que van a producirse en un ser vivo. Dentro de ellos también podemos mencionar la fotosíntesis como parte del metabolismo donde se origina la vida propiamente. Luego tenemos que los organismos también deben de tener un equilibrio. Debemos de tener un equilibrio y a ese equilibrio le vamos a llamar, le vamos a connotar con este término la homeostasis. Los seres vivos necesitan resistir las fuerzas de entropía, es decir, la temperatura, para mantener la constancia del medio interno del cuerpo. Para que nosotros mantengamos una temperatura que va del rango de 36 a 37 grados Celsius, necesitamos que esa parte homeostática de los seres vivos se mantenga estable. Entonces, de esa manera, vamos a mantener el equilibrio, pero no solo en esto, también la cantidad de energía. Vamos a ver nosotros también ahí por ejemplo, cuando hay un equilibrio en las condiciones patológicas o patógenas que existen en el ambiente, y cuando ese equilibrio se pierde, nosotros sufrimos de ahí de alguna alergia porque se descompensó, ya no hubo equilibrio, entonces entraron esos agentes patógenos y va a haber una reacción inadecuada en nuestro organismo. Entonces la homeostasis está relacionada con el equilibrio de los procesos metabólicos en nuestro organismo, de manera general. De manera general, podríamos entrar en detalles, pero de manera general es esto. Y ahora vamos con otra característica, crecimiento y desarrollo. Desde luego que nosotros aquí tenemos ya la idea muy clara, ¿verdad? De que nosotros como seres vivos no nos quedamos de alguna manera como nacemos, sino que vamos en crecimiento desde el momento de la concepción. Nosotros vamos creciendo, vamos evolucionando, se da la concepción, ahí la fecundación, y entonces las células empiezan a multiplicar, y entonces en todo caso se forma el cigoto, luego el embrión, luego la etapa fetal, llega el nacimiento, entra la etapa de la niñez, de los bebés, van creciendo, entramos a la etapa de la niñez, la adolescencia, y luego nos vamos a la etapa adulta hasta llegar ya al final, que como decimos, ya nos vamos de retroceso a las personas de la tercera edad, pero en todo ese proceso hubo crecimiento y desarrollo. No solo crecimiento, se desarrollaron también algunas glándulas, se desarrollaron también inclusive las maneras de razonar, entre otras situaciones. Entonces, el crecimiento está relacionado
con el aumento de tamaño de algunos órganos, pero también con la madurez que estos van a alcanzar propiamente del desarrollo de las células y la organización que ya tenemos a la vista en la sesión del video. Luego nos vamos a la reproducción, que es otra característica que tienen los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos por naturaleza esa característica específica que es la reproducción. ¿Y qué es la reproducción? De manera general, vamos a decir que es una condición que nos ayuda a la perpetuación de las especies, ¿sí? Para que nuestra especie no se extinga, no desaparezca, tenemos este dote nosotros, todos los organismos. En este sentido hay dos formas, ¿verdad? Está la forma sexual y está la forma asexual. En la forma sexual, o en esa parte sexual, dos individuos aportan dos tipos de células, en este caso el óvulo y el espermatozoide, y de ahí va a surgir un organismo idéntico a los dos progenitores. No así en la reproducción asexual, que un único organismo es capaz de reproducir organismos semejantes a él, como por ejemplo las bacterias, que se van a dividir de forma de fisión binaria, ¿sí? Y ahí van a surgir nuevos organismos similares a él, solo para ponerles un ejemplo. Entonces acá la reproducción sexual desde luego es bastante compleja, hay una serie de situaciones químicas, igual que en la reproducción asexual, y que dicho sea de paso, hay varias formas de reproducción sexual, asexual, perdón. Por ejemplo, las estrellas de mar, cuando se parten, ahí hay una regeneración de cada pedazo de esa estrella de mar, ese equinodermo, van a surgir otros organismos similares a él de una manera de regeneración, solo por mencionarles un aspecto de la reproducción asexual en particular. Luego venimos acá ya asociado con la genética, y nosotros también tenemos esa parte durante el proceso de un ser vivo que tenemos genética, es decir, tenemos parte hereditaria, ¿sí? Nuestros ancestros, nuestro árbol filogenético nos ha dotado a nosotros de esas características de nuestros antepasados, de nuestros familiares, ¿verdad? De toda esa parte del árbol genealógico. Nosotros tenemos parte de esa secuencia de nuestras generaciones anteriores. Dice, la herencia genética es el proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes, ya sean características fisiológicas, morfológicas o bioquímica de los seres vivos, bajo diferentes medios de ambiente. Es decir, entonces, estudiantes, que nosotros, asesorados por la genética, nos damos cuenta de que tenemos esta parte muy específica que es propia de todos los seres vivos. Ahí no importa si el organismo es microscópico, si es macroscópico, si es unicelular o pluricelular. Otra parte que tenemos nosotros como seres vivos, desde luego, es la irritabilidad. Sí, la irritabilidad es aquella parte específica de los seres vivos, esa característica que nosotros vamos a reaccionar a estímulos. Por ejemplo, si a nosotros por la noche nos alumbran con una linterna de alta potencia en los ojos, inmediatamente a nosotros nos irrita esa luz, la retina se expande rápidamente y nosotros nos molesta. Asimismo, si nosotros colocamos la mano por ahí en una veladora, por ahí en un recipiente que esté caliente, inmediatamente nosotros vamos a reaccionar. Y esa forma de irritabilidad también nos ayuda a nosotros como organismos ante una situación, ante una invasión de agentes patógenos en nuestro cuerpo. Hay una irritabilidad, por ejemplo, cuando hay unas bacterias que están afectando nuestro sistema respiratorio, entonces nosotros empezamos a toser, empezamos a estornudar,
y eso es resultado de la irritabilidad de una condición inadecuada en nuestro organismo. Entonces, de manera general, eso es reacción a situaciones de estímulo, ¿verdad? Otra condición de la característica que tienen los seres vivos es la adaptación. Y la adaptación consiste en que los organismos nos vamos a establecer bajo condiciones muy inadecuadas a lo que estamos acostumbrados. Y esto está relacionado con la teoría de Charles Darwin y Lamarck, que ahí ellos dicen que los organismos se han ido adaptando a las condiciones climáticas. En este caso, dice, un individuo responde a los cambios en el ambiente y realiza cambios para sobrevivir. Una población, al paso de varias generaciones, se adapta a las condiciones ambientales de un lugar, pero puede regresar a las características iniciales, y a eso se le llama adaptación. Sí, un organismo que no se lo llevan al Polo Norte bajo algunas condiciones de adaptación en primera instancia, de algunas situaciones ahí de calefacción, poco a poco le van bajando hasta que el organismo se va acostumbrando, por decirlo en otro término, a ese ambiente, a esas bajas temperaturas. Muy bien, con esto, jóvenes, estoy terminando la segunda parte del tema del día de hoy. Es decir, que el tema del día de hoy era organización de los seres vivos y característica de los seres vivos. Esas dos partes, esa parte ya para ingresar a estudiar ya los organismos propiamente, esas son las condiciones. ¿Cómo están organizados y cuáles son las características? En general, entonces, muchachos, tenemos ya esta parte que nosotros debemos de conocer para podernos adentrar un poco a lo que es el conocimiento acerca de lo que los organismos vivos son en general en cuanto a la organización y en cuanto a las características. No sé si de alguna manera ustedes tendrán por ahí una participación siempre referente al tema para poder ampliar, decir alguna duda, no les quedó bien claro un concepto, una definición. Yo con gusto tengo estos 5 minutos para poderles aclarar, y de lo contrario, pues aquí finalizamos la sesión para el día de hoy, que completé a través del video con esta sesión también que he llamado yo interactiva,